Hola, muy buenas noches. Saludamos a esta hora a todas las personas que se conectan con nosotros a este Facebook Live de tu canal de educación virtual Univida. Los saludamos desde la Ciudad Blanca de Colombia, desde los estudios de la Fundación Universitaria de Popayán. Para nosotros es un placer tenerlos un ratico más con nosotros en este espacio y acompañarlos en esta noche y poder hablar de temas tan interesantes como el de hoy, por ejemplo, que vamos a tratar de conversar un ratico sobre la dramaturgia del actor. Y para ello hemos invitado a un personaje muy interesante. Él es maestro en artes escénicas con énfasis en actuación, es egresado de la Escuela del Teatro Nacional en conjunto con la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, con experiencia en docencia, teatro y cine. Pues saludamos y le damos la bienvenida muy cordial a Santiago Bastidas. Bienvenido a nuestros estudios de Univida, tu canal de educación virtual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta de que nos acompañes esta noche. Yo también estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir un rato de conocimiento con ustedes en este programa tan maravilloso que se han ideado. Bueno, Santi, antes de arrancar con este conversatorio, con este ratico de acompañar a todos quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, pues cuéntanos quién es Santiago Bastidas, cuéntanos un poquito sobre tu recorrido, sobre tu hoja de vida, para que nos contextualicemos y podemos entrar en materia. Digamos que lo primero que puedo empezar diciendo es que de alguna manera yo no busqué el teatro, sino que me atrapó, me llegó de alguna manera. Y pues yo estudiaba Derecho, tuve la oportunidad de vivir en España, y cuando empecé a estudiar la carrera había una electiva que era de teatro. Y tomé la decisión de meterme, de empezar a explorar, y pues tuvimos la fortuna de poder presentarnos después de un largo proceso, porque allá son más o menos un año, los programas no son semestrales, sino que son anuales. Y después de ese año tuvimos una presentación, y en el momento en que pues yo me paré ahí y sentí que como que había encontrado mi lugar en el mundo. Entonces después tomé la decisión de estudiar la carrera. Tuve la posibilidad de hacer una academia allá que sigue una pedagogía que se llama Lecoq, que se enfoca hacia el teatro físico. Digamos que el teatro en general es físico, pero hay una exploración en concreto donde la expresión corporal es un poco más amplia. Y luego pues tuve la oportunidad de regresar a Colombia, y ahí es que tomo la decisión de estudiar, digamos, la carrera completa de artes escénicas con énfasis en actuación. Y bueno, entre otras cosas he tenido la posibilidad de trabajar con una compañía de teatro en Bogotá que se llama Teatro Occidente. Fue un proceso de aprendizaje muy bonito. Ahí tuvimos la posibilidad de estar en un proceso que tuvo la oportunidad de presentar una obra en el Festival Iberoamericano de Teatro, con una compañía de danza contemporánea que se llama Dozón, donde se ganó una beca de creación del Ministerio de Cultura, y tuvimos la posibilidad también de desplazarnos con esa obra por varias partes del país. Y bueno, en este momento, digamos, pues he tenido otros encuentros con el teatro. La carrera se ha desarrollado más en el teatro, y al llegar aquí a Popayán he tenido la posibilidad de encontrarme con la docencia. Trabajo en la institución universitaria Colegio Mayor, que han abierto un espacio muy bonito también, que es una cátedra que se llama Formación para el Ser, y que la dictamos a través del teatro, y es una cátedra que tiene que ver todas las carreras. Y también pues se ha dado la posibilidad de crear un colectivo que se llama el Colectivo Artefacto, que pues tuvimos la fortuna de ser los ganadores de una beca de creación que daba la alcaldía más o menos en 2018, y de hacer una creación, un montaje de una obra. Y bueno, entre otras cosas, digamos, eso ha sido más o menos en lo que me he ido desarrollando. Y he tenido la oportunidad de trabajar en cine hecho aquí en la región, en el Cauca,
por realizadores patojos, y eso también me anima mucho y me da mucha alegría. Precisamente con mi colectivo Artefacto tienes una obra que se llama Intrusos. Para todos los que se conectan a este Facebook Live, pues los queremos invitar a que veamos un apartado de la obra Intrusos, para que luego Santiago nos cuente cómo fue su experiencia al ser el director y también cómo fue la experiencia con el colectivo Artefacto. Que no se puede pronunciar en ninguna lengua. Un evangelio tibio sobre la vanidad. Me destrozo el vestido. ¿Por qué? Por ponerse la dura hongos a costa mía. Recorro su cuerpo húmedo de error en esta triste ceremonia. Celebro ver en esa extremidad que estoy a punto de amputar todas las extremidades de la vida. Sus nalaitas. Voy a arrancar la piel con el cortaúñas filoso de mis dientes para hacer esa jauría de lobos que tanto quieres. Para que las 30 puñaladas que te voy a dar en un ojo te permitan ver solo a un hombre. ¡Puta! Eso es lo que me hubiera gustado hacer, pero no fui capaz. Como ustedes pueden observar, las cosas no han comenzado demasiado bien. Los acontecimientos son desordenados y desagradables. Aquí es la obra Intrusos del colectivo Artefacto, dirigida por nuestro invitado en la noche de hoy, Santiago Bastidas. Para quienes le quieran hacer preguntas a Santiago, nos lo pueden dejar en la cajita de comentarios de este Facebook Live, y nosotros le vamos pues realizando las preguntas para que sea más ameno y ustedes también puedan tener una conversación directa con él. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo fue esta experiencia de dirigir Intrusos, quiénes conforman el grupo teatral, cómo fue toda esta magnífica obra que tuvo pues el premio del Ministerio. Bueno, primero darle un saludo muy especial a mis compañeros del grupo, que son co-creadores del colectivo Artefacto, Lupe Gómez, Daniel Jiménez, a Álvaro José Grijalva, DJ Dago, que fue el encargado de hacer la composición musical, a Aleja, y todos la conocen como Aleska, se me acaba de ir el apellido, Alejandra Giraldo, y también a Viviana Jaramillo, que nos hicieron una asesoría en el vestuario, a Gabelo, que hizo el diseño visual, y bueno, a todos los que estuvieron ahí vinculados haciendo realidad ese proceso, que fue un proceso muy bonito. Digamos que ahí podríamos empezar a adentrarnos un poco en ese concepto de dramaturgia del actor, ¿sí? La idea nace a partir de un texto de un filósofo francés que se llama Jean-Luc Nancy, que se llama El intruso, ¿sí? Él es un filósofo que entre pues muchas de sus búsquedas intenta pensar esa relación con el otro, habla mucho de la otredad,
Y este texto él lo empieza a escribir porque muy grave de corazón y tienen que hacerle un trasplante. Entonces, en ese proceso de hacerle el trasplante de corazón, él tiene que empezarse a adaptar a ese proceso de una manera primero formal, institucional, es decir, tiene que cumplir unos requisitos para que una institución médica pues le dé, por ejemplo, la posibilidad de hacer ese trasplante, y luego de estar tomando medicamentos, ¿sí?, para que esa recepción del corazón pueda asumirla su cuerpo pues de una manera orgánica, por decirlo, que ya es artificial todo el proceso, pero puede asumirlo mejor. Entonces yo le hice la propuesta a Lupe y a Daniel en principio de que nos reuniéramos para hacer un proceso creativo y que tuviéramos como principios la ciudad iba a ser el paisaje alrededor del cual nosotros íbamos a hacer el proceso de investigación y creación, y trabajar sobre la memoria, el testimonio de ellos alrededor de la ciudad, ¿sí? Esa fue la primera exploración y el primer acercamiento, ¿sí? Una vez haciendo ejercicios de improvisación, de ir recogiendo ese material que ellos iban dando alrededor del proceso, digamos que uno iba teniendo como la suficiente información a partir de ellos para ir al siguiente paso. El siguiente paso fue buscar obras o fragmentos de obras, escenas en concreto, que pertenecieran al teatro contemporáneo y que pudieran adaptarse al testimonio de ellos, es decir, introducirse de una manera artificial y empezar a crear ese tejido, ¿sí? Empezar a crear ese tejido para que pudiera encajar dentro de ese universo ficcional, ¿sí? Ese fue más o menos el proceso que hicimos. Y escogimos dos textos en particular. Uno fue Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, que nos dieron el impulso para hacer el seguimiento de ese proceso, y el otro fue la escena final de Casa de Muñecas, de Ibsen, donde se toca un poco el tema del género y la ciudad y los sueños, digamos. También ahí los testimonios de ellos son sus deseos, sus sueños, sus necesidades de hacer la vida alrededor del contexto de esta ciudad en particular. ¿Qué tanta acogida tuvo la obra teatral en Popayán, teniendo en cuenta que la industria del teatro en nuestra ciudad tenemos como ese tabú que puede ser no muy conocida, o que no hay espacios de pronto para ir a ver teatro? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, digamos que la producción y la realización del teatro en Popayán es complejo. Digamos que, por decirlo de alguna manera, pues la industria no está desarrollada. La obra tuvo una buena recepción. Digamos que esos primeros impulsos son interesantes porque, bueno, la obra, al ser ganadora del estímulo, tiene la posibilidad de ser representada y tiene un espacio dentro de los teatros de la ciudad, ¿sí? Entonces, a esa primera convocatoria se vuelca mucha gente, ¿sí? Y es interesante porque uno pues agradece la presencia del público. Ahora, cuando la obra se tiene que empezar a movilizar y pues digamos uno tiene que empezar a pensar en el pago de la entrada, en la publicidad y en todo ese mecanismo pues que sugiere poder volver y seguir dándole continuidad para llegar a más público, resulta un poco complejo. De todas maneras, la
experiencia fue muy bonita y tuvimos como una acogida bien interesante por parte del público de Popayán. Estuvimos vinculados a ONU Mujeres y pudimos presentarlas en las comunas, y también pues hemos tenido la oportunidad de salir, de presentarla en un evento en eventos en el Valle del Cauca, y pues tenemos como también la proyección de, en el momento en que se pueda, seguir gestionándola y hacer algo más con ella. Sin duda esa es una manera de incentivar a los que están interesados o interesadas en el mundo del teatro, pero me gustaría que te dirijas a estas personas, a los jóvenes o a quienes quieran iniciar en el mundo del teatro, o sea, en Popayán precisamente. ¿Qué consejos se les podría dar o cuál sería ese impulso que necesita una persona para arrancar y que no se quede, digamos, pensando que no se puede lograr? Digamos que hay algo maravilloso que tiene el teatro y en sí el arte del actor, y es que lo único que necesitas es tu cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos que el teatro sucede o la actuación se da gracias a dos pilares que la sostienen, que es ese tejido energético que hay entre la imaginación pura y el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces es una disposición a explorar de qué estás hecho, ¿sí? Dónde están tus límites, y flexibilizar esos límites, empezar a encontrar canales para poder empezar a abrir el corazón de alguna manera, porque digamos que la forma de razonar del actor es diferente, no es el raciocinio, sino que se instala un poco en este terreno que está por aquí, el terreno de las emociones. Entonces uno tiene que flexibilizar esos límites, esas barreras, para poder entrar a jugar, y eso es otra palabra importante, el juego, para poder entrar a jugar en esas situaciones, en esos universos imaginarios que propone la ficción del texto dramático, por ejemplo. Cuando iniciamos esta conversación, mencionábamos que tu experiencia ha sido tanto en cine como en teatro. Cuéntanos cuál es la diferencia de ser actor de cine y de teatro, porque me imagino que tiene diferencias. Sí, hay como son dos lenguajes diferentes. Digamos que yo recuerdo mucho ahorita, estaba recordando en este momento una escena de una obra que tuve la oportunidad de ver en un festival iberoamericano. La obra era Crimen y Castigo, y la dirigía un director que se llamaba Diego de Brea, ¿sí? Y pues esto nos puede aclarar un poco cuáles son esos símbolos que se utilizan en el teatro para darle vida y afrontar la realidad de la puesta en escena, ¿sí? Entonces es una escena dura, ¿sí? Es una escena dura, pero pues llena de belleza al mismo tiempo. Y Sonia, la prostituta de la cual está enamorada Raskolnikov, cuando aparece en escena, hace su entrada con 8 actores que están entrando a la actriz. Ellos van vestidos de burgueses con su sombrero de copa alta, y ella entra con una sandía en medio de las piernas, ¿sí? Ella, en el momento de una sandía partida por la mitad, en el momento de decir el monólogo, de tener que transmitir esa información y esas emociones, es un monólogo pues bastante duro, que habla sobre la realidad de su oficio. Los 8 actores están comiéndose la sandía, por ejemplo, de una forma brutal con las manos, y digamos ahí hay otra forma de la expresión y otra forma de ejecutar la acción, ¿sí? Para la actuación en cine digamos que la expresión del cuerpo cambia un poco, porque no tienes que llegar a todo ese público, ¿sí? Que tienes ahí enfrente, que pueden ser 100, 200, 700 personas,
donde la energía de tu cuerpo tiene que estar bastante expandida, la proyección de tu voz también tiene que llegar a todo el escenario, y en el cine digamos que la actuación es más contenida, es un poco más contenida, esa relación con la cámara a través de la mirada, y digamos que esa expresión grande en el cine pues no facilita la actuación en la cámara, porque la cámara pues te desnuda totalmente, la tienes ahí enfrente. Yo creo que eso sería un poco como la diferencia. Hablar del actor sin duda es centrarse en una persona o en un grupo de personas que nos están ofreciendo algo, pero yo creo que esta definición, este concepto también encierra al público, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de teatro tenemos un factor importantísimo que es el público. En este orden de ideas, ¿qué consideras que le hace falta al público colombiano para ir a ver teatro, para acercarse al teatro? En este momento esa pregunta es como bastante compleja, porque tú tienes toda la razón. Digamos que hay algo fundamental en el teatro en específico, y es la convivio. Se aprende a través de la convivio, de la convivencia con tu partner de escena. La recepción y la apertura corporal son esenciales para poder como recibir esa energía que te manda el otro, y ese diálogo con el público, digamos que también es fundamental, porque completa ese nivel de comunicación que está entre la composición escénica y la energía que se despliega a través de los cuerpos. Entonces ahorita mismo no sé, ahorita mismo tendría que empezarse a probar otras formas. El otro día estaba viendo algo que estaban haciendo en Alemania que era muy interesante, y es que los teatros independientes están utilizando los garajes, y son obras de pronto que son un poquito más cortas. El público entra en el carro y el audio es un poco más íntimo, porque ellos lo transmiten y el audio les llega al auto mientras ellos están viendo y utilizando ese espacio acotado del parqueadero para crear una ficción que hable sobre este momento presente. Digamos que ahorita pues bueno, habría que buscar lo que exigen los protocolos de bioseguridad para que el teatro pues pueda, digamos, volver a suceder de alguna manera, pero la convivio es fundamental. Y bueno, no, yo creo que de pronto más difusión, más productores interesados en el teatro. Igual, digamos, en las capitales, en Bogotá, Cali, Medellín, hay mucho más movimiento y se gestiona un poco mejor, aunque sigue siendo difícil, pero creo que la calidad y la cantidad de talento que hay en esos procesos creativos en Colombia es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de poder ver a mis maestros, porque ellos estaban en activo, casi todos están en activo todavía. Y era bastante interesante tener ese aprendizaje y ese vínculo con ellos directo. Entonces, sería como ver cómo se puede desplegar más, y sobre todo en una ciudad como Popayán, esa formación de público, esos procesos de formación, que es la mejor forma de acercar, digamos, al ciudadano o a las personas al oficio. Bueno, ahorita que estamos hablando sobre cómo se mueve el teatro un poco en el territorio colombiano, me surge una inquietud, y es ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de hacer cine y teatro en Colombia? Yo creo que igual son virtudes las dos. O sea, lo que uno ve a veces como peor, el teatro de alguna manera siempre ha estado en la periferia, ¿sí? Siempre ha estado en los bordes. Uno está acostumbrado a que si uno sabe que va a hacer teatro, si no
no tienes la fortuna como nosotros de poder acceder a esa beca, de ganarte esa beca, pues igual está el impulso de hacerlo y toca con las uñas. Entonces, esa dificultad de no tener el recurso hace que aparezcan un montón de posibilidades en el hacer y genera también como espacios de creatividad, como sí, rebuscarse el poder hacer real la obra de teatro. ¿Sí? Eso sería más, digamos, el acercamiento como desde el teatro. Eso es una dificultad, la verdad, la dificultad es esa, como gestionarlo, que haya dinero pues para poder pagar el sueldo de los actores, para poder pagar el sueldo del luminotécnico, del que crea el vestuario, para tenerlo, para que la gente pueda tener ese reconocimiento en el desarrollo de su oficio. Eso sería lo que más me parece que es tenaz aquí en Colombia. Ahorita que hablamos del acercamiento, me das pie para hacerte la siguiente pregunta, porque sin duda el teatro hace un aporte social y hace un aporte de transformación, pero desde la perspectiva de un actor quisiera que nos comentes cuál es ese aporte que ustedes intentan ofrecer a través de este arte como es el teatro y el cine además. Pues esa pregunta me parece muy bonita porque, por ejemplo, ahorita yo te contaba que tengo la posibilidad de dictar esa cátedra en mi mayor, y mis estudiantes vienen de diferentes partes de la ciudad y también de diferentes partes del departamento. Entonces, digamos que el taller que hacemos en clase yo lo denomino como En busca del sentido y la memoria, y tiene como dos módulos. Uno se llama Memoria y Movimiento y el otro Escritura y Territorio, ¿sí? Entonces, al empezar a hacer ejercicios de expresión corporal y vincular esos ejercicios a la evocación de la memoria de ellos, a algún recuerdo, uno empieza a ver cuáles son esas limitaciones que ellos están poniendo, y también pues a conocer sus procesos de vida y esas dificultades que ellos han tenido en esos procesos. Entonces se convierte como en la posibilidad de que ellos narren sus propias historias y las interpreten y las representen, ¿sí? Entonces esos paisajes de las ciudades de donde ellos, de las ciudades de donde vienen, o de los barrios de donde vienen, se les convierte como en un proceso de investigación, de poder hacer un poco de etnografía, por así decirlo, y a mí me permite reconocer cuáles son las potencias estéticas que ellos tienen, cuál es la forma en que ellos visualizan el mundo, cuáles son sus deseos y sus sueños. Y a partir de ahí uno puede ayudarlos a transitar procesos emocionales, a cerrar ciclos, y todo eso termina convertido a través del concepto de autoficción en un relato que sale totalmente de la creatividad de ellos. Y la verdad pues es un proceso que uno agradece mucho y que uno siente que ellos también. Yo siento que eso nos ayudaría, por ejemplo, a conocer, y es lo que ayuda el teatro, de qué estamos hechos, o sea, cuál es ese cosmos vivos y esa potencia interior que tenemos para aportar desde nuestras localidades al resto de la ciudad, a ese convivio de la que hablábamos antes. Me parece que ahí hay un ejercicio fundamental, y es como ver qué pasa, ver qué está pasando realmente y cómo ellos sienten esas dificultades que hay en su vida cotidiana. Bueno, teniendo en cuenta esta coyuntura y que en este momento, pues digamos, no nos podemos acercar o no podemos tener un espacio donde nos permita hacer esas expresiones o reunirnos a ver teatro, por ejemplo, ¿cómo ves el tema de la narración oral y la actuación en este tema, por ejemplo, de hablarle a una cámara durante la pandemia, ¿no? De expresarnos a través de los medios de comunicación? Pues es difícil para uno, y yo creo que para ellos también,
el no sentir la presencia y la dificultad que tiene todo el mundo, pues creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera, de abrir la cámara, ¿sí? Hay como un miedo a mostrar la intimidad. Creo que no es fácil, pues tampoco para muchas personas seguramente tener esa cámara abierta todo el tiempo, pero digamos que yo con los alumnos he intentado crear como cierta complicidad, que es algo que generamos en este proceso desde el principio, que es importante, que es como la confianza, y bueno, se ha trasladado un poco esas posibilidades de la expresión corporal a gestos más reducidos, pero igual, digamos, se ha podido hacer trabajos alrededor de la dramaturgia y de composición de textos, o trabajos sobre el monólogo, y darles herramientas igual de interpretación para que ellos puedan pues seguir adelante, sacar adelante su historia. De hecho ya hay varios videos, cosas hechas a manera artesanal, pero hay como unas intuiciones bastante chéveres a partir de los chicos, que salen de los chicos en ese terreno. Pero creo que bueno, hay que aprovechar también, creo, los diferentes públicos que hay. Por ejemplo, antes uno no pensaba tanto en los niños, ¿sí? En mi caso, y creo que hay que mantener esa vibración de los niños como activa, buscar las formas de encontrarse con ellos, así sean espacios reducidos, y de generar otro tipo de materiales que les puedan ayudar a pasar su tiempo en casa también. Creo que puede ser por ahí. Bueno, Santiago, hoy desde este Facebook Live hemos implementado una sesión muy interesante que se llama ¿Y tú qué opinas? Entonces la idea es que de manera breve nosotros vamos a enseñarte unas fotografías, y tú del personaje que te mostremos pues nos vas a dar tu opinión al respecto, ¿vale? ¿Preparado? Listo. Entonces la primera persona que tenemos aquí es Fanny Miquel. Pues creo que ya hizo visible y bueno, pues es una mujer maravillosa y con mucha magia. De hecho, la escuela de la que yo vengo pues existe gracias a ella, y tuvo como la visión, una visionaria, tuvo la visión de poder ejecutar o llevar a cabo ese Festival Internacional de Teatro, que bueno, a pesar de que es costoso, pues nos da la posibilidad de ver unos materiales teatrales que son bastante interesantes, como una revolucionaria, una visionaria. Bueno, nuestro segundo personaje en el ¿Tú qué opinas? Andrés Parra. Andrés Parra, yo creo que Andrés Parra es un monstruo. Hay una anécdota muy interesante, pues interesante de él, chistosa, y es el típico consejo que da él para el llanto, ¿no? A veces nosotros como que en esa exploración y esa búsqueda de las emociones para llegar a situaciones en concreto dramáticas que tienen la exigencia de ese momento, pues hay unos tránsitos ahí como complejos, y él hacía un video con una tapita de Vaporub y se lo ponía por aquí y decía: este es mi sistema, el sistema Stanislavski que yo me inventé. y no, es un actor brutal. Creo que tiene esa capacidad para caracterizar a sus personajes, que es único. Creo que él es de esos actores que uno dice únicos. Bueno, nuestro tercer personaje lo acabas de mencionar precisamente, Stanislavski. Es muy importante para ese concepto de dramaturgia del actor, porque digamos que es uno de los representantes de esa figura que aparece a finales del siglo XIX y que se va consolidando a partir del siglo XX, que es la figura del director de escena. Entonces, gracias a él, digamos que un poco empieza a haber esa unión entre arte y ciencia,
porque empieza a desarrollar todo un sistema de investigación y de preparación para el actor, ¿sí? Que hace que el actor pueda hacer a través de las acciones de manera real, entrar a un universo que es imaginario, ¿sí? Entonces es como fundamental para todo el desarrollo del teatro del siglo XX y también para lo que luego se conoce en el cine como el método que da esas actuaciones digamos, con esa sensación de verdad y con esa realidad que producen un poco que se ven en las grandes actuaciones para el cine. Bueno, nuestro cuarto invitado al ¿Tú qué opinas? Es Ciro Guerra. ¿Qué opinas de Ciro Guerra? Bueno, se le valora y se le estima bastante porque digamos, logra de alguna manera hacer que ese cine nuestro empiece como a ser más visible, ¿sí? Creo que es de valorar el trabajo de él como director y ese nuevo cine colombiano, pues, que empieza a aparecer y a figurar también en esos grandes, pues, estadios de las producciones cinematográficas. Bueno, y por último hemos traído a Natalia Reyes para que nos cuentes qué opinas con sinceridad. Natalia Reyes, yo pues no la conozco personalmente, pero tuve la oportunidad de tener un encuentro en Bogotá, en un espacio que se llamaba La Fábrica una vez. Ella estaba hablando con un amigo, yo no la conocía, ella todavía no había hecho pues las películas que ha hecho, y me pareció pues revelador la actitud de ella ante la vida y ante la creación, que es como algo muy importante, digamos, para el actor, a partir de personajes como Stanislavski, que es la concepción del actor no como un mero intérprete de un texto, sino también como creador. Me parece una gran creadora y una excelente actriz, además que me parece también muy importante todo el trabajo que ella hace, manifestando sus posturas ante digamos, la ecología y la protección de los animales y bueno, ese reclamo que nos hace la tierra en este momento, pues, de hacernos pensar en que somos un cuerpo viviendo de otro cuerpo, y que esa convivencia también tiene que ser como tiene que suceder en escena, de manera orgánica. Una gran actriz. Bueno, Santi, te cuento que hay personas que nos están escribiendo a nuestro Facebook Live. Carolina Mayorga dice: buenas, Santi. También por acá nos escriben: gracias por lo recorrido y por lo comprometido. Ella es Mónica Urbano. Y nos hacen una pregunta. Giacomo Cachini nos pregunta: estimado Santiago, cuéntanos sobre tu preparación antes de entrar a escena en las tablas. Un abrazo grande. Bueno, digamos que podrán haber actores de actores, pero digamos que yo soy un poco de rituales. Siempre me gusta estar, digamos, unas 3 horas antes, para pues empezar a disponer el cuerpo, que es algo esencial. Ahorita pues te comentaba que digamos que esos pilares que sustentan la actuación son ese tejido de relaciones que hay entre la imaginación pura y el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que tener una apertura y una preparación para entrar y calentar esas acciones que se van a desarrollar en la escena. Entonces digamos que uno empieza a entrar a ese universo imaginario desde el calentamiento, hace un repaso de los textos, de las intenciones, mentalmente aclara un poco cuál es la estructura de la obra y dispone el cuerpo como para salir a jugar.
para salir a jugar con toda la disposición y la energía expandida, sobre todo para poder reaccionar de una manera más natural a todo lo que pueda suceder en el presente de la obra. Bueno, por acá también nos pregunta Sofía Muñoz, ¿cómo manejas los nervios antes de entrar a escena? Crilla. hay una técnica de respiración que es muy interesante. Es muy interesante. Son unos ejercicios de respiración donde uno trabaja a partir de las variaciones y los ritmos de la respiración con unos impulsos precisos. Hay como varios ejercicios. Hay uno que es muy particular, que uno cuando inhala sube las manos y cuando exhala baja, y uno lo hace bastantes veces. Entonces ese ritmo de la respiración va generando como un crecimiento de la energía vital, y luego buscar un momento de tensión para dejar transitar las emociones, el cuerpo, esa sensación que te da al entrar antes del escenario, ese movimiento interno, que digamos que es lo que uno más agradece antes de entrar, sentir ese cosquilleo, y ya ya cuando arrancó y ahí uno pues tiene la claridad de haber repetido eso varias veces, como esa confianza y esa profundidad que te da la repetición, que es algo muy importante para el actor en los ensayos y en cada obra, y se libera uno, es liberar toda esa energía contenida y modularla. Es como un ejercicio de meditación activa, diría yo también. Bueno, Santiago, nosotros como espectadores generalmente cuando vamos al teatro pues vemos que todo funciona de la mejor manera, pero pues vemos que no hay errores, por ejemplo, pero ¿qué pasa o cómo actúan ustedes o cómo se enfrentan más bien a la siguiente situación? Que a algún compañero de escena se le olvide, por ejemplo, el guión, o que se le quiebre alguna escenografía, o que se caiga, por ejemplo, no sé, son cosas que pueden pasar y que nosotros a veces como espectadores no lo notamos. Hay una cosa que a mí me encanta decir en el inicio de las sesiones, sobre todo de clase, y es algo que yo aplico también, y que bueno, es algo que nos lo transmiten también, y es como, parece simple pero es complicado, ¿sí? Es tener esa mirada del niño, un poco libre de juicios, sin ninguna como carga cultural, y la otra es que el error no existe, solo hay posibilidades de transformación, ¿sí? Entonces, como tú conoces la estructura de la obra y conoces el universo dramático que estás ejecutando ahí en escena, en el momento que una de estas cosas sucede, algo en ti se tiene que activar y resolverlo, ¿sí? Como no hay error, el error no existe en escena, no existe el error. Bueno, en ese orden de ideas nos podrías contar, por ejemplo, cuál es el papel que más has disfrutado y por qué. Fue realizando una obra con Teatro Occidente que se llamaba La Herida, ¿sí? Que trabaja a partir de un texto que se llama La Muerte de Danton, que es un drama histórico sobre la Revolución Francesa, y a mí me tocaba hacer el papel de Robespierre. Entonces fue muy interesante acercarse a un personaje histórico, poder revisar su biografía y empezar a construir desde las acciones físicas el universo de Robespierre. Entonces uno leyendo la biografía podía darse cuenta de que, bueno, él le decían el incorruptible, era tan rígido que en un pliego él escribía lo más chiquito posible, ¿sí? Y no dejaba mucho espacio entre un renglón y otro para que en ese texto, en ese pliego, pudieran entrar el máximo de ideas posibles,
¿sí? Entonces, haciendo ese ejercicio uno ya empezaba a ver cuál era la rigurosidad bueno, en esa obra pasó algo muy chévere una vez, y ahí pues vuelvo a traer un poco lo que significa la imaginación en el momento presente del actor, y es que era una obra muy interesante porque se hacía en un espacio no convencional. Entonces es un local comercial abandonado, grande, y el público veía la obra dentro de una jaula, ¿sí? Y la jaula se iba moviendo de un lugar a otro y se iba instalando en las diferentes escenas, ¿sí? En una escena donde esa jaula tenía que hacer un tránsito, se le desprendió algo, ¿sí? Se quedó atrancada, por así decirlo, y nosotros empezamos instintivamente a dar vueltas alrededor de la jaula, a hacer sonidos, a agredir de alguna manera al espectador, mientras pensábamos cómo volvíamos a adecuar y cómo hacíamos para disponer un lugar en el espacio donde ellos pudieran ver lo que seguía, ¿sí? Esa escena normalmente yo decía un montón de cosas, soltaba un discurso porque era el momento en que tenía que ejecutar a mi compañero, que había sido mi compañero con el que había hecho la revolución. Robespierre, un tipo más impecable, haciéndolo desde los estrados, desde el tercer estado, enfrentando un poco a la monarquía, y Danton, el hombre de pueblo, el amigo de las prostitutas, con una idea de libertad un poco más popular, ¿sí? Entonces este hombre se me estaba saliendo un poco de las manos, y yo tenía la necesidad de ejecutarlo, y ese era el momento de dictar la sentencia de la ejecución, ¿sí? Y sucede todo esto, ¿sí? Cuando mi compañero Danton logra ubicarse, porque a él le estaban haciendo en un circuito cerrado una toma donde lo torturaban, le echaban agua y la gente veía eso por medio de pantallas. Cuando él subía al escenario donde estábamos y lo tiran al suelo, me pilla a mí en una de esas vueltas y yo quedo enfrente de él, que era algo que nunca había sucedido, ¿sí? En ese mismo momento a mí se me viene a la cabeza una película que se llama Drive, donde hay la historia de un mecánico, ¿sí? Que es cómplice con un man que es conductor de carros y compite en carreras, y este man está relacionado un poco con la mafia, y lo que hace un poco ¿cómo se llama? El mecánico es apoyar y esconder al conductor, y el mafioso viene a hacerle el reclamo porque el chofer ha matado a alguien que pertenece a la mafia, ¿sí? Y lo que él hace es acercársele y decirle: te equivocaste, amigo, yo a vos te quiero mucho, pero se te salió de las manos, y saca un cuchillo, le agarra la mano, ¡pac!, se le entierra, le rasga la vena y le dice: tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Hay como una vaina ahí alrededor de la muerte, que es decir, yo reconozco la amistad que tengo contigo, pero hiciste algo que se me sale de las manos y tengo que matarte. Sin embargo, quiero que te mueras de la forma más tranquila, entonces esto es lo que voy a hacer, ¿sí? A mí se me viene esa imagen a la cabeza, y lo primero que se me ocurre es como sacar el pañuelo y empezarle a secar la cara mientras doy como la sentencia de muerte. Y bueno, de ese tipo de relaciones está hecho esas cosas que suceden ahí últimamente. Fue un proceso largo, que también se ganó una beca de creación de la SAP, y donde había un grupo maravilloso de actores, y era una creación pues escénica muy contemporánea, con un grupo pues bastante preparado, y disfrutamos mucho de todas las funciones que se hicieron. Después de haber escuchado esta experiencia,
Me pregunto un poco, ¿cuánto tiempo te lleva preparar un personaje y cómo lo preparas? Como te venía diciendo, pues digamos que esa obra en particular tardamos como unos 4 meses y lo que hicimos fue un proceso de investigación a través primero pues de cuáles eran esos materiales que iban surgiendo, cómo lo poníamos en ese espacio que no era un espacio convencional y cómo nosotros le llevábamos propuestas al director, que es algo muy bacano y entra también desde el concepto de dramaturgia del actor, que muchas veces, digamos, hay directores que ellos hacen la marcación o componen las imágenes y uno entra a seguir esa estructura, o hay otros que te dicen, esta es la escena, encárguese usted de componer, de significarla, de crear los símbolos y traiga la propuesta. Entonces ahí empieza a haber como una relación muy interesante en el proceso de creación, porque uno le lleva el material y él lo que hace es ajustarlo y empezarlo a pulir, ¿sí? Lo que corresponde ya a los textos que uno dice y al personaje como tal, pues digamos que probarlo físicamente, ¿sí? Como por ejemplo un personaje como Robespierre es muy difícil que tambalee, o es muy difícil que se mueva en curvas. Normalmente puede ser un personaje que haga un tipo de gesto como este, o que su forma de caminar siempre sea como en línea recta, que esté buscando siempre la rectitud. Y a partir de ese tipo de gestos, de esas acciones físicas, de ese probar con el cuerpo, uno empieza a encontrar una estructura corporal, que sería una exigencia totalmente diferente si, digamos, el perfil del personaje o el estatus fuera un poco más bajo. La animalidad me parece interesante a mí, por ejemplo, no sé, si dijéramos que es un habitante de calle, uno podría observar el movimiento de los roedores, por ejemplo, esos gestos que tienen cuando se paran y empiezan como a moverse por aquí, algo les empieza a picar, todo les pica, ¿sí? Y ahí empieza uno como a partir de esas búsquedas y de esos procesos de observación de todas las herramientas que uno puede agarrar de la naturaleza y de la vida, pues esa construcción. Bueno, Carolina Mayorga nos está comentando una anécdota. Ella dice, ahora que hablan de los contratiempos, me hace acordar del día que Sandy estaba en una cena y se debía quebrar un vidrio y se cortó por accidente la mano, pero quedó perfecta la escena, ni se nota. Por otro lado también nos participa, no sé si lo pronuncio bien y pido disculpas de antemano, Eka Uexa, nos dice, hola, buenas noches, quisiera preguntar si nos puedes compartir algunas técnicas para aprender de memoria guiones y textos de autor. Gracias por este espacio. Digamos que hay lo más importante, digamos, cuando uno aborda una escena es saber cuál es la estructura de la escena, ¿sí? Entonces tú haces un análisis de la escena. Normalmente las escenas están divididas en 5 momentos y tienen esa estructura clásica de inicio, desarrollo y desenlace, y esos 5 momentos tienen puntos de giro, ¿sí? Esos puntos de giro tú tienes que ubicarlos en el gesto, porque son los momentos donde la situación se transforma, ¿sí? Y cuando llegas a otro hay otra pequeña transformación, y hay otra pequeña transformación hasta que estalla el conflicto, ¿sí? Si tú tienes claro esas circunstancias dadas, imaginarias, que te propone el texto de ficción, el texto dramático, pues yo no aconsejaría aprendérselas de una. Si tienes la posibilidad de ensayar, como parafrasealas primero, dilas con tus propias palabras, ¿sí? Y analiza también, o pregúntate, ¿qué harías tú en esa situación en concreto? ¿Cómo reaccionarías tú a eso? Acércate a ti, ¿sí?
Y a partir de esas exploraciones, de esos juegos de improvisación, de alguna manera uno va comprendiendo la escena desde el cuerpo, ¿sí? Desde las reacciones con el otro. Entonces, después sí vendría ese proceso de aprendizaje del texto. Hay bastantes técnicas, la repetición es fundamental. Yo lo hago, digamos, primero tener en cuenta las unidades de sentido, ¿sí? Si es un monólogo, digamos que ese monólogo está dividido por unidades de sentido, ¿sí? Entonces, si yo sé qué significa cada unidad de sentido y cuáles son sus transformaciones, pues puedo hacer un recorrido y luego de manera técnica, pues sílaba por sílaba. El perro ladra, el perro ladra el perro ladra horrible, el perro ladra horrible el perro ladra horrible porque, ¿sí? Y empieza, digamos, de una manera más mecánica a quedarse el texto ahí también, ¿sí? Y hacer esa repetición y esa relectura del texto me parece que es como importante, entender el sentido, tener el sentido claro te ayuda a empezar a proyectar, a construir imágenes internas también que van a ayudarte a construir la interioridad de ese texto, qué hay al interior de esas palabras, ¿sí? ¿Qué pienso cuando estoy diciendo perro? ¿Qué imagen interna tengo que justifica esa forma de decir perro y no perro? ¿Sí? Es como, hay algo ahí también interior que es importante, es como la construcción de esa línea interna de imágenes, de pensamientos que se conoce como eso. Bueno, Santiago, nos preguntan por acá también, Alfa Díaz nos dice, buenas noches, ¿nos puedes recomendar algo de bibliografía que usas de apoyo para tus procesos o clases? Gracias. Pues yo tuve la fortuna de estar en esa escuela que se llama, que sigue una pedagogía que se llama Lecoq. Entonces hay un libro muy bonito que se llama El cuerpo poético. Hay otro texto que es bien interesante que se llama El actor y la Diana, de Declan Donnellan, que habla mucho sobre la importancia que uno como actor tiene que tener en relación al objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la escena? ¿Sí? Hay alguien siempre que va a poner siempre va a haber una fuerza que me va a poner una dificultad en conseguir ese objetivo. Entonces, al tener la claridad de esa situación, ese objetivo, yo puedo buscar herramientas o diferentes estrategias para poder que esa acción que yo tengo que ejecutar en la escena suceda. Hay otro texto que es muy, muy bonito que se llama Al actor, de Michael Cheff, y se me olvidó el nombre del autor, pero se llama Técnicas de teatro y de la actuación. Hay varios, puedo escribirles ahí después por el chat en nuestro Facebook. El chat del Facebook, varios autores que son interesantes para que los puedan revisar. Incluso si me quieren escribir, les puedo compartir PDFs, que tengo por ahí varios, entonces con mucho gusto. Bueno, Santiago, agradecemos mucho tu presencia en los estudios de Univida, pero antes de despedirnos no nos podemos ir sin que nos recomiendes un buen libro, una buena película, una buena obra de teatro para que nos acompañe en esta época de cuarentena. Hace poco leí una novela que de hecho es de un autor caucano, un patojo, se llama Juan Cárdenas. Digamos que es uno de los escritores con mayor proyección a nivel internacional de Colombia, y es una obra una novela que surgió a partir de una investigación que él hizo con el Instituto Caro y Cuervo en Puerto Tejada sobre la escuela de esgrima de Machete. Además tiene un título hermoso, se llama Elástico de Sombra, y es la búsqueda de dos maestros de la esgrima de Machete que empiezan a hacer alrededor de una técnica que ha sido olvidada y que está perdida, que se llama el elástico de sombra, y
resulta que la trama de la novela pueda que esa información la tengan por ahí por Suárez, una logia secreta de mujeres macheteras. Es una novela hermosa, en serio, que nos acerca mucho a la realidad caucana y que me parece como muy importante también porque hay algo muy interesante que sucede, y es que muchas veces podemos ver en esa novela cómo los pensamientos de un indio los desarrolla un negro, o los pensamientos de un negro los desarrolla un indio, ¿sí? Entonces es como hermosísimo, es hermosa. Bueno, con este buen recomendado nos despedimos entonces en la noche de hoy. A Santiago nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado en este Facebook Live Univida, tu canal de educación virtual. A ustedes también por haber participado masivamente con nosotros. Los esperamos nuevamente dentro de 8 días a esta misma hora y con un nuevo invitado que nos acompañará en este tiempo de cuarentena. Muchas gracias y que tengan buenas noches.